quiero en esta noche, compartirle algo que el Señor ha ministrado a mi vida. Quiero compartir con ustedes una palabra, una pequeña reflexión que Dios ministró a mi corazón, y yo sé que el Señor lo va a hacer en cada uno de ustedes también. Y esta cita bíblica nosotros vamos a tenerla en Romanos 8, versículo 15. Y será leída la palabra en el nombre del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tus palabras, Dios. Gracias, Señor, porque ellas siempre serán benditas, Dios. Te pedimos que cada día nosotros podamos seguir escudriñándola y guardándola en nuestros corazones, Señor, para poder hacer tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esta noche yo quiero hablarles acerca del espíritu de adopción. Como dice acá en la pantalla, espíritu de adopción. En Romanos vemos a Pablo en este capítulo hablándole a los cristianos de aquellos tiempos acerca de que ya ellos no han recibido el espíritu de esclavitud, sino que han recibido el espíritu de adopción. Pero ¿a qué Pablo se refería con el espíritu de adopción? ¿Cuál era ese espíritu de adopción del cual Pablo hablaba a estas personas? En aquellos tiempos había una práctica en la antigua Roma donde los padres, al momento de tener un hijo, tenían que lanzar prácticamente los dados al aire. Eso es como por hacerle como decir, y que salga con suerte. Me explico. En aquellos tiempos, los romanos, cuando tenían un hijo, la madre o la partera iba y le llevaba el niño al padre, y el padre, como cabeza de familia, era quien decidía si el niño él lo aceptaba o no lo aceptaba. No era como ahora. Ahora, ¿quién no quiere un hijo hoy en día? Muchos quieren un hijo, pero en aquellos tiempos la cosa era diferente. En aquellos tiempos era si el padre quería. Eso era en la antigua Roma que tenían esta práctica. Y tenían que llevarle al niño al padre. Y habían dos acciones que dependía de la cabeza de la familia, el padre, que daba a revelar si el niño él lo aceptaba o no lo aceptaba. Si el padre levantaba al niño del suelo, quería decir que él lo aceptaba, lo reconocía, seguía sus bendiciones, él lo instruía, lo educaba y le daba todos los beneficios. Pero si el padre no recogía al niño del suelo, entonces el niño no era reconocido por su padre, aunque fuera de él, porque obviamente era de él. No lo reconocía. Si él lo dejaba ahí, eso quería decir que él no se hacía responsable de la criatura. Pues ahí no termina todo. Esos niños que no eran aceptados por sus padres y que no eran reconocidos, paraban en dos lugares. Iban a parar en dos lugares. Primero, iban y lo llevaban a familias pudientes, familias que sí podían. Ellos lo dejaban en las puertas de sus hogares y esas personas lo acogían, pero no simplemente como te voy a acoger para darte cariño y para que tú heredes todo lo mío, sino que ellos lo escogían para esclavizarlos. Ni siquiera era para cuidarlos o para darle amor o para darle todos los beneficios o el amor de un padre, simplemente era para esclavizarlos. Pero en caso de que estos niños no fueran llevados a familias que pudieran hacerse responsable de ellos, o familia pudiente que era quienes lo esclavizaban, iba y paraban al basurero. Los niños recién nacidos iban y lo botaban en la basura. Eso era en la antigua Roma.
Entonces Pablo le habla a estas personas y le dice: ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud. Ya ustedes no han sido rechazados, sino que ustedes han sido adoptados a través de Cristo. El espíritu de adopción lo acogió a ustedes y ahora ustedes tienen la libertad de clamar Abba Padre, la libertad de acercarse a Dios, la libertad de conocer y tener una relación íntima con el Creador. Entonces de esto era que Pablo hablaba. Pablo le decía: ya olvídense de ese temor que ustedes tienen, de sentir que todavía siguen bajo una esclavitud, cuando ya todo esto fue roto, cuando ya todo eso se deshizo. ¿Y qué me hacía esto recordar? Que el enemigo es tan experto haciéndonos pensar que nosotros no somos merecedores de esa adopción, de que aún y nosotros hemos recibido a Cristo, y aquellos que quizás todavía no lo tienen, Él hace sentir que no son merecedores de esa adopción. El enemigo es tan experto haciéndonos pensar que nosotros no somos ni siquiera hijos, que nosotros ni siquiera tenemos el beneficio de acercarnos. Y a través del sacrificio que hubo con Cristo Jesús, ya nosotros pasamos de ser esclavo del sistema de este mundo, de ser esclavo del pecado, de ser esclavo de aquella cosa que venimos arrastrando, aquel pecado que venimos arrastrando desde la creación del mundo, cuando el hombre dejó introducir el pecado, y ya nosotros tenemos libre acceso a Dios. Entonces, de eso se trata, de esto Pablo hablaba a estas personas. Y me llama mucho la atención porque yo he sido víctima de que el enemigo ha ministrado diciéndome: tú no eres merecedora, tú eres rechazada. El enemigo muchas veces intenta hacerte creer que tú todavía sigues siendo rechazada. Quizás rechazada por el sistema, quizás rechazada por las personas, lo que dirán, tratando de encajar, pero Dios no va con esto. Dios no es esa idea que el enemigo quiere vendernos. Entonces nosotros tenemos que apoderarnos de esto y comenzar a creer que verdaderamente nosotros hemos recibido la adopción, y dejar de pensar que seguimos atados, que seguimos bajo esta esclavitud. No importa quizás quién no te reconoció al principio. No importa quizás quién no te valoró, quién no te exaltó, quién no te dijo: tú puedes, tú te reconozco, tú lo hiciste bien. No importa quizás si alguien no te valoró, no miró, si quizás estuviste al borde de la muerte, si quizás fuiste a parar al basurero, quizás el basurero haciéndome referir como a aquellos pensamientos o aquellas cosas negativas que te arropan y que con el tiempo hasta te matan espiritualmente y físicamente, sino que todo esto ya fue pagado, ya todo eso pasó. Entonces no importa quizás quien no te haya reconocido. La misma palabra de Dios dice que Dios levanta al pobre, que Dios levanta a aquel el que es humillado, a aquel quien el mundo no reconoce. Dios es quien exalta, porque la misma palabra dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces tenemos que entender esta palabra y tenemos que escudriñarla en nuestros corazones, porque el enemigo sigue haciendo su trabajo tan perfectamente para hacernos creer que nosotros seguimos siendo rechazados, que quizás por alguna falta que cometiste tú no eres merecedora, como decía, quizás por alguna falta tú no mereces estar donde tú estás. Y yo tengo para decirte que hay rechazos que son necesarios. Hay rechazos que son necesarios en la vida nuestra, porque por un rechazo hoy yo estoy aquí. Por un rechazo humanamente que hubo en mi vida antes de yo conocer de Dios, es que estoy aquí. Porque lo mismo que se practicaba en la antigua Roma, Cristo lo hizo conmigo.
El mundo no me reconoció. El mundo me rechazó. Fui a parar al basurero. Estaba esclavizada con todo el pecado que hay en el mundo, con todos los pensamientos, tratando de encajar en este sistema. Pero Dios vino. Dios vino y me rescató. Porque aparte de que en aquellos tiempos, cuando los niños iban y lo llevaban al basurero, ellos no se quedaban allí solamente. Eso no solamente quedaba ahí. Había muchos que sí morían, obviamente. Pero habían otras personas que iban a esos lugares y recogían a esos niños, lo adoptaban y le daban todos los beneficios de un hijo. No lo esclavizaban. Iban y lo tomaban, lo recogían y le daban el amor que ellos merecían. Le daban todos los beneficios, la educación, todo aquello que su padre de sangre, su padre biológico, lo cohibió. Aquellas personas que no eran nada de ellos lo recogían y lo acogían. Entonces, lo mismo hace Cristo con nosotros. Ya no estamos en esclavitud. Ya somos libres de clamar Padre, Abba, tener la libertad de acercarte, de disfrutar de su amor, de poderle decir con un corazón genuino, con esa palabra tan honesta que sale desde el fondo de nuestro corazón, es papá, yo te amo. Eso fue lo que Cristo vino a hacer, romper con todas esas ataduras y todas esas limitantes que nos hacía estar separados y estar en esclavitud. Entonces comencemos a entender esto. Comencemos a entender que hay rechazos también que son necesarios. Hay rechazos que son necesarios para nuestro crecimiento. Hay incluso rechazos que son necesarios dentro del mismo ministerio. Dentro de lo mismo ministerial hay rechazos que tienen que ser necesarios. Porque hay rechazos que te ayudan a crecer. Hay rechazos que te empujan a crecer. José fue rechazado por sus hermanos. José fue rechazado por su familia, pero ese rechazo lo empujó a él a llegar a ser rey, a llegar al palacio y traer con él todas las bendiciones que vinieron a través del rechazo de sus hermanos cuando lo vendieron. Entonces hay rechazos que son necesarios en nuestras vidas y tenemos que entender esto. Tenemos que entender que ya Cristo nos adoptó como sus hijos y que nosotros tenemos la libertad de disfrutar, de estar en sus caminos sin ninguna atadura. Que cuando el enemigo incluso dentro de los caminos intente ponerte pensamiento de que quizás tú eres una fracasada, de que quizás tú no estás siendo valorada dentro de la congregación, o quizás pensamientos que el enemigo pone para hacerte desenfocar o para hacerte creer que tú no estás siendo valorada dentro de la misma congregación, tú poder entender esto y decir, ya yo no estoy sujeta a la esclavitud, ya yo no estoy sujeta a los pensamientos que el enemigo quiere ponerme, sino que ya yo he sido libre de todo eso. Y recordar siempre que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. De dominio propio para poder decirle aquellos pensamientos negativos, tú no vas a entrar en mi mente y tú no tienes poder sobre mí. Porque el Señor me ha hecho libre y me ha dado dominio y me ha dado la fortaleza. Siempre recordar esta palabra. Siempre recordar que fuimos adoptados por aquella preciosa sangre que se derramó aquel día. Por aquella preciosa sangre que se derramó, aquel precioso sacrificio que Cristo hizo por nosotros, para nosotros así estar unidos a Él. Ser glorificado cuando Cristo venga, como dice la misma palabra un poquito más para abajo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Cristo, seremos glorificados. Si es que entendemos todo esto, porque Jesús también fue rechazado. Para salvación de la tierra fue creado Jesús. Y cuando Él vino, los suyos lo rechazaron.
a quienes Él vino lo rechazaron. Pero sin embargo, nunca dejó de hacer el propósito ni cumplir el plan por el cual Él vino. Así que entendamos esto, escudriñemos esta palabra, vivamos esta palabra y gocémonos en ella. Gocémonos en Dios, gocémonos en su amor, en esa libertad que hay, en esa libertad que hay en el Padre, que hay en su Espíritu Santo. Disfrutemos de eso porque somos muy privilegiados de tenerlo. Y no le demos cavidad al enemigo de poner en nosotros pensamientos que van desconectados de todo esto, o pensamientos que nos hagan ser esclavos de aquello que ya Cristo rompió y venció cuando se entregó. Yo quiero que tú te pongas de pie, por favor, unos minutos, porque por el tiempo debemos de hacerlo rápido. Pero yo necesito que tú te tomes por lo menos 3 minutos o 2 con tus ojos cerrados y tú comiences a decirle a Dios que cada día más te haga entender que somos parte de Él y que no importa quizás lo que el mundo dice, no importa quizás el rechazo de las personas. Somos adoptados y tenemos el espíritu de adopción. Yo necesito que tú te conectes y tú entiendas el amor de Dios, cuán grande es. El amor de Dios que no tiene límites, que no tiene parámetros, que es inagotable, que es como el mar profundo que nunca va a acabar. No importa quizás lo que hayas hecho, quizás cuántas personas no te reconocieron en un trabajo, quizás en la escuela, quizás en la universidad, quizás en tu familia, que no importa nada de eso porque ya Cristo te adoptó. Ya Cristo te adoptó y ya tú tienes todos los beneficios del cielo. Ya tú tienes el cielo abierto para ti. Solamente es aprender a caminar bajo eso y dejar de tener nuestra mente atada a la esclavitud. Señor, gracias. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias. Oh Dios eterno, gracias por tu sacrificio. Gracias por entregarte. Gracias porque te entregaste por nosotros. Gracias, Padre eterno, porque te entregaste por nosotros. Señor, rompiendo toda esclavitud. Padre, acabando con todo yugo, Dios. Señor, gracias porque te entregaste. Y hoy somos parte de ti. Señor, hoy somos tus hijos y tenemos los beneficios. Padre, mira los corazones que quizás hoy están esclavizados, Dios eterno. Que quizás hoy siguen pensando, Dios eterno, que no son merecedores y que siguen siendo rechazados. Padre, si todavía hay algún corazón, Dios eterno, que no ha entendido esta palabra, Padre eterno, que todavía tiene algún resentimiento, alguna espina en su corazón por algún rechazo, que ellos puedan entender, Señor. Padre, que ellos puedan entender que todo esto fue consumado. Señor, que todo esto se terminó, Padre eterno. Y que en ti tenemos libertad. Señor, que en ti hay libertad, Dios eterno. Padre, gracias, Señor. Padre eterno, gracias. Señor, gracias porque sabemos que tú lo sigues haciendo. Padre, te pido por los corazones que aún no te conocen, por aquellas personas que todavía, Señor, siguen atadas a algún dolor familiar, Señor, que siguen atadas quizás a algún rechazo de su padre. Padre eterno, que puedan entender que tú eres el creador, que tú eres su padre y que tú lo recoges y lo adoptas, Señor.
Padre, pido por cada una de las heridas, Dios eterno, de los corazones, para que tu Espíritu, Señor, sane todo aquello, Dios eterno, que no viene de ti. Padre eterno, gracias. Señor, no podemos decir algo más que gracias. Padre, gracias. A veces lo decimos tan rápido, a veces lo decimos tan flash, a veces lo decimos tan pocas veces. Gracias. Gracias por tu sacrificio. Porque si no hubiese sido por tu sacrificio, Señor, hoy no tuviéramos la libertad que tenemos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias.